Ajustes, ajustes, ajustes. Y esta mañana con el Ministerio de Interacción les preguntaba, ¿para qué son los ajustes? Todo teléfono, todo equipo, todo televisor tiene una instrucción que dice ajustes. ¿Para qué se usan los ajustes? Restablecer. ¿Para qué más sirven los ajustes? Oh, para que funcione mejor. ¿Para qué más sirven los ajustes? Duro, hermano. Reafirmar. Bueno, ¿para qué sirven los ajustes? Innovar. Para renovar. Para actualizarse. Acondicionar. Arreglar. ¿Ustedes se acuerdan? Hablo por los de mi época. Seguramente la mayoría de ustedes no se acuerdan de eso. 20 años atrás o un poco más, los televisores se usaban la antena aérea, antena de pescado se decía, ¿recuerdan? Y entonces, cuando la señal estaba mala, ¿qué hacía uno? Se subía al techo y comenzaba a ajustar. Y para gritar, un poquitico a la derecha, a la izquierda, muévalo acá, muévalo acá. Y cuando por fin se cuadraba todo el mundo, la película podemos seguirla viendo. Pero llovía o hacía viento, volvíamos a perder la señal. Necesitábamos hacer ajustes. Avivamiento. Si queremos avivamiento, hay que hacer ajustes. Si queremos disfrutar un año de jubileo, hay que hacer ajustes. Es definitivo. Permítanme, por favor, en la palabra del Señor que veamos Éxodo capítulo 4, verso número 22. Éxodo capítulo 4, verso 22. Dice la palabra del Señor, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Hay otra versión que dice un palo. No sé cuál de las versiones que tengan acá dice un palo. Porque una vara es literalmente un palo. Usted y yo le damos, como conocemos el escrito bíblico, le damos una connotación diferente a la vara. Y pensamos que la varita mágica de Aladino o cosas así, que con esa varita usted puede tocar y convertir aquello en lo que quiere convertir o no, ¿cierto? O hacer lo que quiere hacer. No, simplemente cuando se habla de una vara, se está hablando de un palo. Puede ser que una vara o un palo para usted y para mí en estos tiempos no tenga mucho sentido, no sea muy trascendente o importante. Para esta gente de esta generación, de esta época de Moisés y los patriarcas, tener un palo, una vara, era muy importante, porque primero, como eran gente nómada, gente que iba de lugar a lugar, con un palo le servía para defenderse de fieras, de serpientes en el camino, pero también el palo le servía para abrir camino en la hierba, en los matorrales, para abrir espacio, o sea que era muy útil. Pero cuando en el caso de Moisés, que ya era un hombre que tenía 82 años más o menos en ese momento, la vara también le servía ¿para qué? Para sostenerse, para apoyarse un poco, ¿cierto? Sobre todo cuando se trataba de subir cimas o laderas, le ayudaba mucho para apoyarse. Y como lo mencioné hace unos instantes, si usted y yo vamos a querer disfrutar un avivamiento, nos va a tocar hacer ajustes. Y hoy vamos a mirar algunas personas que hicieron ajustes. Voy a enseñar unas 3 o 4 semanas sobre esto de ajustes, porque hay muchas áreas, por ejemplo, muchos aspectos en los cuales hay que ajustar. Si uno mira la televisión, hay que ajustar el sonido, hay que ajustar el brillo, hay que ajustar la imagen,
hay que ajustar la definición. O sea, hay muchas cosas en un equipo que hay que ajustar. Hay que ajustar para actualizar, ¿cierto que sí? Por eso se necesita, hermanos, hacer ajustes en algunos aspectos. Vamos a mirar esta mañana a ellos qué les tocó ajustar. En ese contexto que Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Ustedes saben que Moisés, unos instantes atrás o días atrás, le ha dicho al Señor varias cosas. ¿Recuerdan qué le ha dicho Moisés al Señor? No sé quién soy. ¿Recuerdan? ¿Quién soy yo? Le ha dicho Moisés al Señor, pero si usted me dice que yo vaya allí y que le diga que usted me envió, pero yo qué le digo, ¿usted quién es? No me van a creer. No conoce a Dios. Pero aparte del Señor, yo tengo un problema de hablar. Soy tatarmudo. Un problema físico. Y luego lo último le dice Moisés al Señor, no, ¿sabe qué, Señor? Yo no quiero ir, mande a otro. Yo sé que usted no es Moisés y yo sé que a usted no le pasa eso, solamente me pasó a mí hace muchos años, que no, y no, y no, y no. Por 3 años dije no, no, no y no, punto. ¿Quién me mueve ahí? Y por eso a veces perdemos lindas oportunidades. Por eso a veces nos desperdiciamos grandes regalos. Por eso a veces Jesús, permítame recordar una historia del Señor, cuando Él lloraba por Jerusalén y decía, ay de ti, Jerusalén, si hubieras conocido el día de tu visitación, pero no lo aprovechaste. Dios está queriendo traer algo nuevo, algo especial. Dios quiere hacer un milagro, una restauración, salvación, etcétera. Y uno está en otro mundo. Uno está en otro paseo. Uno está pensando en el cónyuge, en el hijo, en el trabajo, en el negocio. Uno está pensando en hacer plata. Uno está pensando en cualquier otra cosa menos en lo que Dios está pensando. Y por eso la invitación que estamos haciendo últimamente es a unirnos al plan de Dios. Dios está trabajando, Jesús está trabajando y quiere que usted y yo estemos trabajando donde Él está trabajando. Y cuando nos unimos a ese plan, nos rendimos a su plan y determinamos que sea en su manera, en su voluntad, ¿qué creen ustedes entonces que ocurre? Eso pequeño, eso natural, esa necesidad parcial, esa situación que estamos clamando a Dios para que ocurra, para que cambie, para que algo pase. ¿Dios qué hace cuando usted se mete en su río, en su trabajo y en su plan? Hace algo mucho más grande. Y vamos a verlo esta mañana con la palabra del Señor. ¿Qué tienes en tu mano? Y le responde Moisés, un palo. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Échala, dámela, suéltala. ¿Sí? Suéltala. Y cuando Moisés suelta el palo se convierte en una culebra. Y Dios le dice a Moisés, tómala la cola. Y la tomó de la cola la culebra, y luego esa culebra se convirtió otra vez en palo o en vara. Y todo lo que pasó a partir del momento, escúchenme, que Moisés se metió en el trabajo de Dios, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios y dejó de pensar en lo que no es o es, en lo que tiene o no tiene, en lo que puede o no puede hacer, en lo que cree o no cree. Moisés se rindió completamente a ese plan del Señor. Todo lo que Dios comenzó a hacer con ese palo. Con ese palo, los hechiceros de Egipto convirtieron sus palos en culebra, pero con el palo de Moisés se comió las culebras. Con ese palo, Moisés tocó las aguas del río Nilo y se convirtieron en agua, y todas las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre, Con ese palo tocó la tierra, y la tierra en Egipto se cubrió de piojos. Con ese palo tocó las aguas, y las aguas salieron ranas. Con ese palo lo colocó a lo alto, y Dios tronó y mandó truenos y relámpagos como nunca hubo en Egipto.
Y cada vez que Moisés levantó ese palo o hizo algo con ese palo, Dios hizo algo sorprendente, una señal, un prodigio. Con ese palo, cuando huían de Egipto, cuando estaban allí frente al Mar Rojo que no sabían qué hacer, Dios que le dice, levántala, levanta el palo, levanta la vara y di a las aguas que se dividan. Y el mar se dividió en dos y el pueblo pasó en seco. Y luego Moisés volvió a tomar el palo y señaló las aguas y las aguas se juntaron y los egipcios murieron con sus ejércitos. Con ese palo Moisés tocó la peña cuando estaban en el desierto a punto de morir de hambre. Y al tocar la peña salió agua de la peña. Con ese palo Moisés sube a la cumbre y levantan alto el palo. Y cuando tiene el palo en alto, Josué y su ejército está peleando contra Amalek, una multitud de soldados más grande que la de Israel. Pero mientras el palo estuvo arriba, Josué vencía a Amalek. Pero cuando el palo se bajaba, entonces Amalek vencía al pueblo de Dios. Y Aarón y Hur tomaron los brazos de Moisés para que el palo, la vara estuviera arriba. Y mientras la vara se mantuvo arriba, Israel venció y destruyó a Amalek y a su ejército. Y podríamos dar más y más ejemplos de cómo Dios usó a Moisés con un palo. Solo un palo. A veces nos cuesta soltar el palo, soltar la vara. A veces nos aferramos a aquello que creemos que es nuestro sustento, nuestra forma de vida, nuestro gusto, nuestra pasión, nuestro deleite, perdónenme la expresión. Y Dios está pidiendo, está diciendo, ¿qué tienes en tu mano? Dámela. Señor, pero es con lo que como, es con lo que trabajo, es con lo que hago, es con lo que... Yo simplemente, ¿qué dice? Dámelo. Porque cuando le entregamos a Dios algo, ese algo se convierte exponencialmente en algo mejor para nosotros. Con ese algo podemos hacer algo más grande para la gloria del Señor. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Un don? ¿Un talento? ¿Un trabajo? ¿Un negocio? ¿Una profesión? ¿Qué tienes en tu mano? A veces Dios necesita que hagamos como Bartimeo. ¿Recuerdan a Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, clamaba Bartimeo cuando escuchó que Jesús venía por Jericó, junto al camino. Y gritaba Jesús, hijo de David. Y la gente lo calmaba, cállese, no importune, deje la bulla. Y Jesús lo mandó a llamar. ¿Qué hizo Bartimeo? Apenas escuchó la voz de aquel que lo mandó a llamar. Dice que soltando su capa, echando de sí su capa, la forma de vestidos a los ciegos de la época era diferente a la forma de vestidos de la gente que tenía la visión. Ese vestido evidenciaba que estaba ciego. Ese vestido decía quién era ese hombre, cómo vivía ese hombre, la condición física, moral, espiritual, económica. Pero cuando escuchó la voz del Señor, decidió echar de sí todo lo que para él significaba importancia, porque tuvo fe. Él creyó para ver, él no vio para creer. Y ahí está la gran diferencia. Cuando usted no puede echar, cuando no puede soltar, cuando no puede rendir, cuando no puede entregar algo que Dios le está pidiendo, es porque usted siempre está queriendo ver para poder creer. Y Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creyeron sin ver. Porque Tomás necesitaba ver para creer, ¿recuerda? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El apóstol Pablo escribió, no por vista, sino por fe. Cuando una persona como Moisés puede echar su vara a los pies del Señor, cuando una persona como Bartimeo puede echar su capa de sí, renunciar a su capa, cuando una persona puede entregarle al Señor aquello que cree que es importante, muy valioso, llámese lo que sea, realmente ahí es el inicio verdadero de una vida sobrenatural. Ahí es donde realmente comienza el verdadero avivamiento. Ahí es cuando comienza a experimentarse el verdadero jubileo del Señor. Echa tu vara
Jueces capítulo 6, verso 13 al 15. Vaya conmigo, por favor. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Jueces 6, 13. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Mira el versículo número 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa de mi padre. ¿Se le parece a alguien este nuevo personaje? A Moisés y a cualquiera de los hombres que hay en la Biblia, gentes con problemas de identidad, gentes disfuncionales, gente con dudas, con temores, gentes incrédulos, gente, como dijimos la semana pasada de Elías, gente sujeto o sujeta a pasiones, así como usted y como yo. Pero una cosa solo necesitan: echar algo a los pies del Señor, entregar algo, renunciar a algo. Ahora, ¿qué le pide Dios a Gedeón? Mira el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás el papá de Gedeón: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. ¿Qué le tocó entregar a Gedeón? ¿A costa de qué? De su propia vida. Israel estaba sumido en la idolatría. Y por esa razón Dios los tenía en juicio. Los madianitas venían, ustedes pueden leer el contexto, y los violaban a sus mujeres, llevaban cautivos a sus jóvenes, saqueaban sus cultivos, sus cosechas, y tenían que vivir en cuevas escondidos para que los madianitas no se llevaran todo, por causa de la idolatría, por causa de olvidarse quién es el Dios de Israel, por causa de vivir una vida un día con Dios y otro día sin Dios. Un día adoramos a Dios y otro día adoramos a Baal. Esa era la experiencia del pueblo de Israel. Pero ¿qué le tocó hacer al Señor? Enviarles juicio para hacerles entender que hay un solo Dios. Y yo no sé cómo va a sonar esto, por favor. Hay momentos
de nuestra vida, donde Él va a tener que hacer algo para hacerle entender de que Él es Dios y que Él debe ser Dios en su vida y que no comparte su gloria con nadie, y de que usted es su hijo y de que usted es un escogido y de que Él ha puesto su gloria y que Él lo está llamando y que quiere a través de su vida liberar un poderoso avivamiento. Yo no sé si usted lo está creyendo. Y si más se resiste y se resiste y sigue viviendo en el mundo y en el Señor, yo no puedo decirle qué le va a pasar, pero sí le puedo decir que está en manos de Dios. Y como Él le ama, así como lo ama, también lo reprende y lo disciplina. Y por eso, si queremos un avivamiento, si queremos un año de jubileo, usted y yo tenemos que tomar decisiones serias. O somos del Señor, o somos de Baal. O le servimos a Dios, o le servimos al mundo. Y con esto no estoy diciendo que que deje de trabajar, que deje su negocio, su empresa, su profesión. No hablo nada de eso. Hablo de que su corazón adore solo a Dios y no a Baal. Mire, hay cosas que como pastor me duelen. Y yo creo que le duele más al corazón de Dios. Nuestros hijos cumplen años y les hacemos fiestas paganas. Pero nunca pedimos que hagamos una fiesta en la iglesia para ellos. Nuestras hijas cumplen los 15 años y le hacemos una parranda santa. Y no decimos, pastor, hagamos una fiesta con mi hija que cumplió los 15 años. Yo no sé si me estoy haciendo entender. O sea, nosotros tenemos la libertad, porque usted es libre de hacerlo, de entregarle a nuestros hijos a Baal y acostumbrar a nuestros niños desde pequeñitos al reggaetón y a la música esta fastidiosa del mundo, porque están de cumpleaños y se emborrachan los de adultos y los peladitos no entienden, pero están ahí moviéndose también porque ven a los grandes moviéndose y celebrando. Desde pequeñitos acostumbramos y enseñamos a nuestros hijos a que adoren a Baal y que no adoren a Dios. Y queremos la bendición de Dios, queremos el avivamiento, queremos respuesta de Dios, queremos que nos dé trabajo. Y ahí sí, cuando el hijo está enfermo, pastor, ore, pastor, ahora, mire mi niño se enfermó, mire mi esposo, mire mi hermano, mire mi cuñado, mire mi tío. Y ahí sí, cuando estamos en la fuquia, ahí sí lloramos y buscamos la ayuda urgente. Pero cuando estamos celebrando, celebramos en el mundo y para el mundo y no para Dios. Y le consagramos nuestros hijos a Baal y no a Dios. Eso fue lo que le pidió Dios a Gedeón. Sacrifica el ídolo que tienen en casa. ¿Qué hizo Gedeón? No creía en él, se pensaba el más insuficiente, el menor de la familia, el más pobre. Creía que no podía hacerlo, pero escúchenme, cuando Gedeón obedece a Dios y sacrifica sacrifica los animales y con la madera de los ídolos, ofrece a Dios sacrificio vivo. Con eso dice Gedeón, Señor, me pongo bajo tu voluntad. Me rindo a tus planes, me rindo a tu proyecto, a tu propósito. Y luego le dice Dios a Gedeón, quiero que elijas hombres de guerra para ir a pelear. Y Gedeón escoge 32,000 soldados de todas las tribus. Y Dios le dice a Gedeón, son demasiados. Dígales que esto es duro, dígales que es una guerra cruenta, que van a morir muchos, que van a quedar viudos, solteros, huérfanos. A ver cuántos se asustan. Y se asustaron 22,000, quedaron 10,000. Y Dios dice, aún son muchos. No va a ser que luego digan que ellos fueron los que libraron a Israel de la mano de los madianitas. No, llévalos a las aguas, ahí los voy a probar. Aquellos que tomen el agua, se tiren al agua a tomar agua, póngalos aparte. Y los que toman agua con su mano y laman como un perro, póngalos aparte. Y de esos 10,000, solamente 300 cogieron agua en su mano y lamieron como perros, según la palabra del Señor. Y dice el Señor, con esos 300 salvarás a Israel de los madianitas. Y no fue con ametralleta, no fue con helicópteros, no fue con aviones de guerra, no fue con bombas atómicas. Fue con ollas de barro, con trompetas y con palos. Y con palos ardiendo, o sea, antorchas.
Y ellos 300 vencieron a multitud de más de 100,000 hombres, porque lo hicieron a la manera de Dios. ¿Se dan cuenta, amados? A la manera de Dios hay avivamiento. ¿Me están escuchando? Vaya conmigo a 1 de Reyes 17, verso 8 en adelante. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Entremos en contexto. Elías, 1.5 años aproximadamente, había orado para que no lloviera en Israel. Y si no hay lluvia en Israel, hay muerte, no hay cosechas, no hay animales, todo se muere. Y la gente comienza a morirse por la desnutrición. Los niños comienzan a morirse, no hay agua, no hay alimento, la gente comienza a morirse. Una pandemia de hambre, una cosa impresionante. Y el único que estaba comiendo bueno, adivinen quién era. El pastor. ¿Se acuerdan? Churrasquito por la mañana, puntica de anca por la tarde. Pancito de abuela por la mañana, pancito de fresa por la tarde. Al día siguiente, carnita asadita con chimichurri y papita a la francesa. Y por la noche, ese profeta, yo creo que estaba bien panzón, bien gordo, bien fornido. Y la gente muriéndose de hambre. Injusticia, ¿verdad? Uno dice: uy, Señor, pero ustedes saben qué dice la gente. Pero ¿por qué estaba viviendo así Elías? Porque Dios le estaba proveyendo. Todas las mañanas los cuervos le llevaban pan y carne, y todas las tardes los cuervos le llevaban pan y carne, y él tomaba agua del arroyo. Porque Dios lo levantó para traer juicio sobre Israel por causa de la perversión, la idolatría, la maldad, la corrupción de sus líderes políticos, gobernantes, que se habían apartado del Señor. Pero se secó el arroyo. Y Dios le dice a Elías: levántate y ve a una pequeña ciudad llamada Sarepta, ahí yo he preparado una viuda que te sustente. ¡Wow! O una viuda. Y cuando llega Elías a la entrada del pueblo, encuentra una pobre mujer recogiendo 2 pedazos de madera para hacer una fogatica, y con un poquito de aceite y un poquito de harina hacer un pan pequeño. ¿Y qué dice el texto? Comérselo ella y su hijo y chao. Viuda porque seguramente su marido había muerto, porque seguramente sus padres habían muerto, porque la epidemia del hambre era tal que lo único que se escuchaba era muerte por causa del hambre en esa región. Y llega a esta mujer: dame un vaso de agua. Y cuando ella va a traer la agüita, le dice: no, pero espera, cocíname un pancito y me lo traes. Y la respuesta de ella, ¿cuál fue? Señor, tu Dios sabe que solamente tengo un poquitico de harina, un poquitico de aceite para hacer un pancito pequeño y comérmelo con mi hijo para ya por fin dejarnos morir porque ya no hay más. ¿Y qué le dice Elías? Bueno, está bien, pero antes de que comas tú y prepares para ti y para tu hijo, primero a mí me haces una torta cocida
ahí ven asadita en el escoldo de la ceniza. Y luego sí comerás tú. Uno cuando lee textos como estos, uno dice, uy, qué injusticia. La gente cómo vive de mal en la calle y mire los pastores cómo viven de bien. ¿Es pensamiento de gente? Sí. Claro que sí. Pero Dios no piensa en los pastores, Dios piensa en la gente pobre. Y no es porque el pastor coma que el pobre tiene menos, no. Es porque el pastor come que el pobre tendrá más, si vive en la forma de Dios. Y cuando ella va a cocinar la torta y le trae la torta a Elías y él come, él da una palabra, el Señor te dice, no escaseará la harina de la tinaja y el aceite de la vasija, y comerán tú y tus hijos. Y dice el texto que los que estaban condenados a muerte por causa de una epidemia de hambre, del juicio de Dios, comieron 18 meses, ella, Elías y el resto de la familia que se encontró, porque esta mujer decidió hacer un ajuste, dejó de ver la circunstancia, dejó de creer lo que sus ojos veían, dejó de lamentarse y dejó de quejarse, y vio la gloria de Dios, vio la provisión de Dios, vio el milagro de Dios, creyó que en su voluntad buena, agradable y perfecta, si ella le daba a Dios lo poquito y único que tenía, Dios era tan poderoso, aunque los demás estuvieran sufriendo y muriéndose de hambre, hacer en su casa un milagro. Amén. Dígale a su hermano, esa es la manera de Dios. ¿Por qué usted no lo hace? No sé. ¿Por qué no es fiel? No sé. ¿Por qué usted no obedece? No sé. ¿Por qué no se consagra? No sé. ¿Por qué no sirve? No sé. Pero lo que sí sé es que si usted rinde su vida a la manera de Dios, Él hará grandes maravillas en usted y a través de usted. Él usará lo poquito que usted sabe, tiene, conoce, hace, y en su gloria le va a usar para hacer cosas maravillosas. Vayan conmigo, por favor, a Segundo de Reyes. Capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Tengan en cuenta esa expresión, temeroso de Jehová. ¿Quién era temeroso del Señor? ¿Y quién era el esposo de esta mujer? No, mi hermana. ¿Quién era un profeta? De los hijos de los profetas, o sea, que era profeta. Se murió el tipo. Y luego dice, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. No sé si ustedes están entendiendo lo que ahí está escrito. Un profeta, un hombre de Dios, un temeroso de Dios, se muere y deja a su familia en bancarrota. Yo estoy dudando del temor de que ese hombre tenía a Dios. Si teme a Dios, ¿por qué está endeudado? Si sirve a Dios, ¿por qué está lleno de deudas? Él no es buen mayordomo, no es fiel con el Señor, porque está dependiendo del hombre, no de Dios. Está viviendo la manera del hombre, no la manera de Dios. Y lo más tremendo es que ahora ya no solamente pierde el único sustento que tenía para comer, que era el hombre, porque las mujeres de esta época, viudas, quedan como un cero a la izquierda. No hay trabajo para ellas, tenían que asumirse en la mendicidad. Y si sus hijos estaban jóvenes, entonces tenían que trabajar. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ella no tiene nada, pero tiene algo. Y podrá ser que usted piense igual que esta mujer. Yo no tengo nada,
Pero busque que algo tiene. Dígale a su hermano, busque que algo tiene. Porque la mentalidad del ser humano, ¿cuál es? No tengo, porque siempre estamos esperando ¿qué? Deme. Usted tiene y quiere tener más, pero se le pide, no tengo. Dios le pide, no tengo. No tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo dinero, no tengo nada. Como la canción, no tengo padre ni madre ni nadie que me quiera. A mí. Pobrecito uno, ¿verdad? Pobrecito el niño, la pobre viejecita. Nada que comer. Nomás pescado, leche y queso. Se parece a mi suegra, no tiene nada que comer mi suegra, pobrecita. No tengo. Esa es una mentalidad de pobreza, de ruina. Pero cuando se trata de nosotros, ahí aparece lo que tenemos. Ah, se acordó, Señor, sí, tengo una pequeña vasija de aceite. Ah, préstala. Y la coge Eliseo, esa pequeña vasija de aceite, y le dice, mira mujer, con esta pequeña vasija, vaya, yo la tengo acá, no se preocupe que yo no me la como. Vaya donde los vecinos y consiga muchas vasijas grandes, pero muchas, no pocas, le dice. Y la mujer se va con sus hijos, don Elmer, présteme un indio, don Julián, présteme una olla, y comienza a conseguir vasijas y llenó su casa de vasijas. Y luego el profeta le dice, ahora sí ven, toma la vasija y con este poquito llena todas las vasijas que conseguiste. Y cuando estén llenas, vende, paga las deudas y con lo que te quede, vive el resto de tu vida y con tu familia. ¿Fue así o no fue así lo que hizo esta mujer? Literal. Pero le tocó hacer ajustes. Le tocó dejar de pensar que el poquito que tenía, que le pertenecía a ella, solamente servía para una comida. A Moisés le tocó dejar de pensar que su palo era solamente para él hacer lo que a él le parecía importante. A Gedeón le tocó dejar de pensar que el ídolo Baal era lo más importante y era el que le sostenía y les proveía. La primera viuda le tocó dejar de pensar que lo único que tenía era ese poquito de harina, ese poquito de aceite, para luego morirse de hambre. Y esta también. ¿Qué les tocó hacer? Ajustar su vida a la manera de Dios. ¿Quieren algo grande? ¿Quieren ser bendecidos por el Señor? ¿Quieren ver el avivamiento? ¿Quieren comenzar a disfrutar el año de jubileo? Haga ajustes y comience a rendirle al Señor aquello que para usted es tan importante, aquello que usted siente que sin eso se muere, que sin eso su vida se pierde, que sin eso deja de ser quien es. Y termino, hermanos. Vaya conmigo San Juan capítulo 6, verso 9. Desde el versículo número 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de... Está hablando de hombres, mujeres o niños. Donde está el hombre está la mujer. Y donde está la mujer están los hijos. Más o menos, ¿cuántos creen que habían ahí?
Judío que respete tiene mínimo 5 hijos. Que se respete, mínimo. Yo le pongo 25,000 así poquitos, 25,000. Entre hombres, mujeres y niños. No, yo la suegra no la llevo. La suegra que se quede en casa, que yo le llevo a ella el sobrado después. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, entre los que estaban recostados. Asimismo los panes, asimismo los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué era lo único que había? ¿Qué había? 5 panes y 2 peces. Un muchacho entre la multitud. Era la comida para la familia del día. Si él entrega su comida para su familia, so pena de que le meten su juguetera, so pena de que lo sacan, lo echan de la casa, so pena que lo ponen en juicio. ¿Quién sabe qué pasa? Porque para ellos era sagrado el tema de la comida. 5 panes y 2 peces. Pero ese muchacho, escúchenme, entendió que en ese lugar había alguien a quien le podía entregar lo poquito que él tenía y él podía hacer algo más grande con ese poquito. Cuando una persona, cuando un hijo de Dios entiende que lo poquito que tiene y Jesús lo está pidiendo, no es porque Jesús quiere hacerse rico, no es porque Jesús quiere tener los lujos mejores y mayores que los demás, no, es porque Él entiende que cuando le damos a Él lo poco que tenemos, Él toma lo poco que tenemos, lo pone al Padre, lo pone delante del Padre, da gracia, lo bendice y luego simplemente hace un milagro, lo multiplica. ¿Cuántos comieron? Por ahí 25,000 personas comieron con ese poquito. Avivamiento es darle a Jesús lo poquito nuestro, que Él se encarga del resto. El problema suyo y mío es que queremos hacer lo que Jesús hace. Y cuando queremos hacer lo que Jesús hace, nos va mal. Nos estresamos, nos incomodamos, nos ponemos ansiosos, peleamos, discutimos, nos quejamos. Nos la pasamos quejándonos y lamentándonos por esta situación, por este país, por este gobierno, porque no hay trabajo, porque aquello y que lo otro. Y a veces lo poquito que Dios nos está pidiendo para hacer un avivamiento, lo reservamos. Es que es mío, 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 es que yo me lo gané, es que yo lo trabajé, es que yo lo sudé. ¿Quién dijo? No es suyo, sigue siendo del Señor. ¿Quiere más? Jesús dijo: ¿quieren avivamiento? Muy bien. El que quiera ser el primero, vaya a la fila de atrás y empiece de último. ¿Quieren avivamiento? Jesús dijo: el que quiera que le sirven, levántese y sirvan a todos. Jesús dijo: ¿quieren avivamiento? El que quiera la vida, en mí la va a perder. Pero el que en mí pierda su vida, en mí la va a ganar. Porque aquel que no renuncia a todo lo que posee, padre, madre, hijos, esposa, trabajo, negocios y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Me están escuchando, amados? Noten esto: si yo vivo para mí, para mi plan, para mi negocio, para mi profesión, para mi ministerio, para mi sueño, para mis anhelos, mis ideales, amén, es bueno. Si están en el Señor, amén, son buenos. Pero nunca serán mejores si se los entrego a Él, para que Él, ese plan mío, ese sueño mío, ese negocio mío, ese trabajo mío, lo ajusto de acuerdo a su voluntad, a su plan, como Él quiere, y me rindo a su propósito. Nunca será igual todo lo que yo puedo hacer que todo lo que Él hace. ¿Sí me hago entender, mis amados? Nos estamos preparando para avivamiento. Hay que hacer ajustes.
Y mientras más rápido hagamos ajustes, menos usted va a sufrir, menos se va a lamentar, menos usted se estará quejando, menos estresado, menos ansioso, menos enfermo. Porque quien se estresa y se está ansioso se enferma del alma, del cuerpo, de la mente. Cuando usted hace ajustes y comienza a calibrar el Señor, a buscar la señal, la buena señal, ¿qué creen que ocurre? Esa emoción que daba que se movía la antena aquella de pescado que les mencioné ahora. Ahí, por fin veíamos la imagen perfecta. Pero llovió y volvió. ¡Ah! ¿Saben ustedes? El Señor quiere mantenernos ajustaditos en el canal correcto, sintonizados donde es, porque es la única manera que Él se va a glorificar. Es la única forma donde Él se va a mover y se va a mover como Él quiere. ¿Qué tal, amados, si nos ponemos sobre nuestros pies?